Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal. Hola oyentes de Radio Sefarad, una semana más convocamos a David Rosenthal para seguir hablando de los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo. ¿Qué tal, David? Hola Jorge, un saludo a todos nuestros oyentes de los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo. Bueno, hoy tenemos un enfoque bastante particular que nos lleva a recorrer las huellas a través de la historia, sino las huellas biológicas que nos pueden indicar la presencia de los sefardíes en este nuevo mundo, ¿no? Y bueno, hoy nos juntamos para hablar sobre este tema de la historia de los sefardíes escrita en la genética latinoamericana o esas huellas eh, que deja en la Inquisición en el ADN de los latinoamericanos. También toda esta huella genética que dejaron los conversos en el ADN de Latinoamérica. Pues bien, esta investigación eh, ha sido bien llevada por medio de un estudio de ADN que develó una relación notable entre los mestizos latinoamericanos y los perfiles genéticos de los turcos sefardíes, en específico de esos sefardíes que llegaron a Turquía. Y en nuestro ADN latinoamericano en general hay historias ocultas, ahí pueden leerse como en un gran libro de aventuras, los viajes de hombres y mujeres que han cruzado océanos para llegar a América. Solía creerse que los primeros viajeros en llegar a nuestro continente tenían ascendencia ibérica. Sin embargo, estudios científicos recientes indican que otros inmigrantes que no fueron retratados en los manuales escolares pudieron haber viajado clandestinamente en los primeros viajes coloniales, dejando una huella que aún perdura en el legado genético latino. Así bien, un trabajo publicado en la prestigiosa revista Nature Communications y realizado por un equipo interdisciplinario que conforma el Consorcio para el Análisis de la Diversidad y la Evolución de Latinoamérica, Candela, liderado por el doctor Andrés Ruiz Linares de la Universidad de Fudan, China, y Universidad Marseille, Francia. Comparó patrones en el ADN de más de 6.500 personas de Latinoamérica con más de 2.300 personas nativas de otros continentes, y los resultados dejaron al descubierto que en los mestizos latinoamericanos existe una relación bastante notable con perfiles genéticos de turcos sefardíes, denominación para esas personas, como ya sabemos bien, que esas gentes que fueron expulsadas de España y bueno, toda la historia judía española hasta 1492. Y para Rolando González José, investigador principal y director del Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas, que es el IPCSH CONICET, y vicedirector del consorcio Candela, comenta que para entender este vínculo entre americanos y judíos sefardíes hay que conocer el contexto histórico en el que se enmarcó la llegada de Cristóbal Colón a América junto a su tripulación. Luego de la reconquista católica del entonces Emirato de Granada, los reyes católicos de España decretaron ese mismo año la expulsión de los judíos del territorio español. Los judíos que se convertían al catolicismo, como sabemos, comúnmente denominados los conversos o los marranos, podían evitar el exilio, pero se les prohibía emigrar a las colonias americanas, lo que también causa un fenómeno de que si eran conversos, tampoco podían escapar, sino debían quedarse en España, aunque luego muchos de ellos, eh, ya las generaciones posteriores a los primeros conversos, terminarían
en las colonias americanas. Si bien algunos registros históricos documentan que algunos conversos finalmente lograron embarcarse en estos viajes, este estudio parece mostrar que fueron muchísimos más de los que figuran en los libros. Y los sofisticados análisis genéticos realizados por los investigadores de Candela aportan nueva información sobre los orígenes específicos y la posible construcción de otras poblaciones en la ascendencia de los latinoamericanos. Hasta ahora, esos registros históricos permitieron a los científicos conocer con precisión la mezcla entre europeos, africanos, subsaharianos y nativos americanos que caracteriza a la región. Lo que más me emociona es que el ADN pueda revelar nueva información acerca de eventos importantes como la migración de conversos, que de otra forma podría haber permanecido oculta para siempre, mientras que los registros escritos pueden ser destruidos o alterados. No se puede hacer lo mismo con el ADN, comenta el científico Javier Mendoza Revilla del University College of London, que es el UCL, también involucrado en el estudio. Además, la investigación demostró que la apariencia física de los latinoamericanos se encuentra muy influenciada por la herencia genética de poblaciones europeas e indígenas específicas. Encontramos que el porcentaje de ancestría ibérica, en contraste con la del norte de Europa, afecta los niveles de pigmentación de la piel y también que la cantidad de ancestría de nativos americanos de zonas de alta montaña en los Andes en contraste con nativos de tierras bajas, afecta la forma de la nariz, asegura el científico Kastuf Adhikari de la UCL, y los nuevos resultados del estudio elaborado por la iniciativa Candela permiten conocer con mayor detalle y especificidad las particularidades del ADN de los latinoamericanos. El trabajo no solo tiene importancia para la reconstrucción minuciosa de las corrientes migratorias históricas y prehistóricas, sino que es la información de base que nuestros países necesitan para comprender la base genética y no genética de muchas dolencias complejas que afectan a nuestras poblaciones. Las bases de datos que ha construido Candela han sido utilizadas recientemente para estimar factores de riesgo en la salud de poblaciones muy específicas como las mapuches y las aymaras, contribuyendo a comprender por qué enfermedades como el cáncer de vesícula tiene mayor incidencia en esos grupos. Los biobancos como Candela pasan a ser así de importancia estratégica nacional y su creación y articulación no puede esperar más, concluye Rolando González José. Pero remontándonos a la historia y a cómo también fue la Inquisición la que dejó su huella en ese ADN latino, vamos allí a los libros de historia donde miles de escuelas latinas muestran cómo en 1492 aparece por ser el año en el que Cristóbal Colón llegó al territorio americano, pero también fue el año de otro evento que dejó un extenso legado en América Latina, según un nuevo estudio que analizó el ADN de miles de personas en la región. En 1492, los reyes católicos de España expulsaron a todos los judíos en el marco de una persecución brutal, como ya lo hemos hablado, y esto lleva también a que Tomás de Torquemada, como máxima autoridad de la Inquisición, tenga un papel importante eh, en lo que luego serían los conversos. Sin embargo, un nuevo estudio demuestra no solamente que muchos más conversos viajaron al continente de lo que se creía, sino que su huella genética está presente hasta el día de hoy en muchos de los latinoamericanos en general. Entonces, ni siquiera en los judíos o en los sefardíes o en las comunidades que se mantuvieron con con su legado, con su presencia sefardí, sino en toda
en toda la población latina, casi que en toda, hay una herencia sefardí en su ADN. En la actualidad, los latinoamericanos presentan una mayor afinidad con el perfil genético de judíos sefardíes que los españoles, dijo el científico colombiano Juan Camilo Chacón Duque, experto en genética de poblaciones y autor principal del estudio publicado en la Nature Communications. El investigador, cuyo ADN también fue analizado, encontró resultados sorprendentes sobre sus propios ancestros. Entonces, yendo hacia Colombia, se pueden revisar los anteriores programas que hemos grabado, donde hubo una importante migración sefardí reconocida, más una migración sefardí desconocida, que es de la que estamos hablando ahora mismo. Eh, Hubo una inmigración importante y los investigadores estudiaron los genomas de más de 6.500 personas que residen en áreas urbanas de 5 países de la región, como lo es Colombia, Chile, Brasil, México y Perú, y los compararon con los de 2.300 personas de otras partes del mundo. eh, este científico colombiano Juan Camilo Chacón Duque, que es el autor principal del estudio, trabaja actualmente en el Museo de Historia Natural de Londres y el investigador también encontró resultados sorprendentes sobre sus propios ancestros allí en Colombia. El resultado fue sorprendente. El 23% de los latinoamericanos estudiados mostró más de un 5% de ancestría de judíos conversos. Entonces, cuando observamos exclusivamente a ese 23% de los participantes, en promedio, la afinidad con la señal genética de conversos fue de 12%, señaló Chacón Duque, quien realizó el estudio en el University College de Londres y es actualmente investigador allí en el Museo de Historia Natural de Londres también. Esto sugiere que hubo una migración importante de personas con ese perfil genético hacia América Latina y también hay unas diferencias entre poblaciones. El 99.9% del genoma de todos los seres humanos es igual, pero un 0,1% de variación representa esas 3 millones de bases o letras en el código genético, o sea, una gran cantidad de información. Y debido a que muchas poblaciones humanas estuvieron separadas durante grandes periodos durante la evolución de nuestra especie, tuvieron tiempo de acumular mutaciones en su ADN, explicó este científico colombiano. Entonces, lo que hacemos en genética de poblaciones es tratar de establecer de dónde provienen esos cambios en el código genético en las diferentes poblaciones humanas para poder entender cómo se relacionan genéticamente entre ellas, y en este estudio utilizamos cientos de miles de esos cambios para definir de una manera muy detallada y precisa la afinidad de los perfiles genéticos de los latinoamericanos con diferentes poblaciones alrededor del mundo. Entonces, esa afinidad con sefardíes nos lleva a que en el análisis de esas pequeñas variaciones permitieron a que Chacón Duque y sus colegas establecieran un vínculo genético entre los latinoamericanos actuales y los judíos conversos. El investigador colombiano trabajó con colegas de todos los países estudiados, además de Argentina, y usó sofisticados métodos computacionales desarrollados por Garrett Hellenthal, profesor del University College de Londres. Entonces, la principal evidencia por la cual nosotros proponemos que esta señal genética muestra una migración muy extensa de conversos es el hecho de que más del 23% de los latinoamericanos estudiados tienen alta afinidad con pobladores de diferentes lugares en el Mediterráneo. Entonces también vemos esa relación entre el Mediterráneo y el Caribe, que pareciera no poder ser explicable geográficamente, pero sí de otra forma. Y la mayor afinidad es con una población que logramos muestrear en Turquía, que es una población que se identifica como judía sefardí,
y es descendiente de los judíos que fueron expulsados directamente de la España. Esto estaría mostrando que muchos judíos conversos lograron viajar a América Latina en la época de la colonia y por lo tanto dejaron esa señal genética tan diseminada. También tenemos el aporte antiguo, que es la herencia de los conversos coincide además con la llegada de los españoles. Esto lo podemos proponer porque con nuestros métodos estadísticos y con la gran cantidad de información genética que obtuvimos, pudimos definir qué tan antigua fue esa contribución. Sabemos además a nivel histórico que hubo muchas migraciones clandestinas de judíos conversos que probablemente querían seguir practicando su fe o evitar la persecución en su propio país, agregó Chacón Duque. Algunos documentos como el diario de Luis de Carvajal, de quien ya hemos hablado, un judío converso que vivió en México, demuestra que la Inquisición extendió su brazo despiadado a la América Latina. Como sabemos, Carvajal y su familia fueron torturados y condenados a ser quemados vivos. Es demasiado diversa también esta investigación. El científico colombiano aclaró que si bien el 23% de los miles de latinoamericanos estudiados tiene afinidad con judíos conversos, no puede generalizarse ese porcentaje para toda América Latina. Yo personalmente como genetista y latinoamericano diría que es casi imposible hacer una generalización de este tipo con una muestra de cerca de 6.500 personas. Y la principal razón, según el investigador, es que las muestras fueron tomadas en centros urbanos y no reflejan la diversidad de las poblaciones en zonas periféricas, rurales o costeras. Luego, la población latinoamericana es demasiado diversa en cuanto a estos procesos de mezcla y en cada región la historia puede ser muy diferente. Sin embargo, yo creo que hay una relación importante entre los sefardíes y las comunidades latinoamericanas, como ya lo hemos hablado en este programa, a pesar que este estudio no es un estudio macro. Yo pienso que sí hay una relación de por lo menos un 30 e incluso un 40% de la genética latina con el pueblo de Israel y en específico con la rama sefaradí. Y también, bueno, dice el investigador que, por ejemplo, la costa pacífica colombiana tiene una alta ancestría africana y es muy poco probable que allí haya una herencia de judíos sefardíes. Y sobre esto yo creo que en el caso de Colombia y de bastantes países de la América Latina, pero quizá sobre todo más demarcado en Colombia, hay una multiculturalidad y una convergencia de distintas razas, así que de seguro hay zonas donde la herencia sefardí es mucho más importante que en otras. Según también el estudio, arrojó resultados sorprendentes sobre los ancestros del propio Chacón Duque. El investigador trabajaba en el laboratorio de la Universidad de Antioquia cuando se tomaron las muestras de los participantes colombianos y al final resulta que yo también tengo ancestría sefardí, dice el investigador. Yo cumplía todos los criterios, era colombiano, todos mis ancestros eran colombianos por generaciones, dice. Terminé participando y al final resulta que yo también tengo ancestría sefardí, tengo alrededor de un 10 o 15% de estas ancestrías. Y sobre las fosas nasales, lo que había hablado al principio es que el estudio publicado en la revista Nature Communications es parte de un proyecto más amplio de análisis denominado, que es el Candela ya mencionado, Consorcio para el Análisis de la Diversidad Latinoamericana. El proyecto liderado por el científico colombiano Andrés Ruiz Linares busca caracterizar la diversidad de los latinoamericanos a nivel morfológico o de apariencia física, además del vínculo con los judíos conversos. Chacón Duque y sus colegas constataron diferencias en la forma de la nariz en latinoamericanos con ancestría de diferentes grupos indígenas
Los científicos tomaron muestras genéticas de poblaciones en el norte, centro y sur de Chile y también en los Andes centrales en Bolivia y Perú. En el centro de Chile hay una ancestría más que todo mapuche, que se sabe habita en zonas más bajas que las habitadas por indígenas de los Andes bolivianos y peruanos. Y en el norte de Chile, señaló el investigador, pero las personas que tienen una mayor ancestría al centro de los Andes, la región relacionada con los actuales aymaras y quechuas, tiene una nariz con una protrusión mayor, más perfilada y menos achatada que la de los latinoamericanos con mayor ancestría mapuche. Dice Chajón Duque que las personas que tienen una mayor ancestría de la región relacionada con los actuales aymaras y quechuas tienen una nariz con una protrusión mayor, ¿no? Entonces, la causa de esa diferencia no se conoce, pero hay una hipótesis y es que estudios anteriores a nivel morfométrico hipotetizan que puede deberse a la adaptación a a diferentes climas, a la adaptación a diferentes tipos de climas. De alguna manera, tener una nariz con fosas nasales más estrechas, que es el caso de una nariz con una protrusión mayor en las poblaciones andinas, sería más favorable en las tierras altas porque les permitiría calentar y humedecer el aire inhalado con una mayor eficiencia que si tuvieran fosas nasales más amplias, como las de quienes tenemos la nariz más achatada, dice él. Lo que más me emociona para concluir este artículo sobre la investigación es que el proyecto Candela es uno de los mayores análisis genéticos de latinoamericanos y seguramente producirá nuevos estudios y sorpresas. Puede que revele nueva información acerca de eventos importantes como la migración de conversos que de otra forma podría haber permanecido oculta para siempre, señaló Javier Mendoza Revilla, que es otro de los autores del estudio. Y tanto en el caso de los conversos como en el de la ancestría indígena, algo está claro, según el investigador, mientras los registros escritos pueden ser destruidos o alterados, no se puede hacer lo mismo con el ADN. Así que en el ADN tenemos de seguro un futuro muy importante para recorrer y poder llegar a las huellas, a los pasos, a los orígenes, las raíces de Sefarad y de muchos otros pueblos más. Muchas gracias. Como siempre, te agradecemos mucho que nos hayas ilustrado e iluminado sobre estos hallazgos y seguiremos en contacto para seguir abordando estos temas. Muchas gracias.